Y como les dije, cuéntame, Laura, ustedes se van a poner de acuerdo y después me van a informar. Uno de ustedes, yo esperaría, por ejemplo, Liua, tú puedes hacerme el favor de hacerte cargo de tener la información de lo que digan tus compañeros en el chat, la decisión que tomen y enviármela por correo. Enviarme un correo cortico, nada más, profesora, decidimos que la clase podría ser en este horario. Yo con eso simplemente los invito ya a la clase. Gracias, Liua. Excelente. Listo, entonces continuamos con la clase de hoy. Como les dije, vamos a hablar de la regulación de la transcripción. Y como hemos visto, transcripción procariota y transcripción eucariota, vamos a ver cómo se regula ese proceso tanto en procariotas como en eucariotas. Resulta que cuando hablamos de la regulación de la transcripción procariota, siempre tomamos un modelo. Incluso por ese modelo, los científicos Jacob y Monod con el BOF recibieron el premio Nobel. Ellos fueron los que presentaron este modelo que explica la manera como las bacterias regulan el proceso de transcripción, es decir, la expresión génica. Y ellos lo hicieron utilizando el sistema Operón. Nosotros vamos a ver en qué consiste eso del sistema Operón. Ya sabemos lo que es un Operón. Recuerden que el Operón es una estructura génica en la cual hay un promotor, un terminador y varios genes regulados por ese mismo promotor y por ese terminador. Es decir, a diferencia de lo que vemos habitualmente, de que cada gen tiene su promotor y su regulador, aquí hay varios genes que tienen el mismo promotor, el mismo terminador. Ok, pues le va a quedar a Valentina también la grabación. Ojalá se pueda unir a la clase si logra restablecer el Wi-Fi. Volviendo entonces al tema del operón, tenemos que la regulación puede hacer por inducción, es decir, existe una molécula que induce a la célula a que haga la expresión de esos genes. En este caso, cuando es por inducción, la regulación se llama, es un término inglés y es el que más se usa digamos que en el campo de la regulación de la expresión química, es el término upregulation. Lo que indica es que existe una molécula que induce a que la célula exprese el gen, por eso es el upregulation. También existe una regulación que en lugar de inducir a que se exprese el gen, lo que hace es que lo silencia, lo bloquea. En ese caso, cuando hablamos de ese tipo de regulación, en inglés se denomina down regulation, porque lo que se está haciendo es bloqueando la expresión del gen. Entonces, esos dos conceptos los debemos tener en cuenta. Uno es la inducción de la expresión génica, es decir, hacer que el gen se exprese, y el otro es el bloqueo de la expresión génica. Aquí está una representación del operón LAC. ¿Qué es lo que vemos en el operón LAC? Hay un promotor, que es esta zona que está aquí. Vamos a mirarlo. Este es el operón LAC, el que está en este, o sea, en este marco, que es como un rectángulo. Entonces tenemos aquí en color verde la zona promotora y tenemos los genes. Aquí hay el gen LAC-Z. Después otro gen que es el gen LAC-Y. Recuerden que el operón es LAC y LAC viene por lactosa. Entonces tenemos el gen LAC-Z, LAC-Y y LAC. Como hay un promotor, también hay una región terminadora. Pero adicional a eso, vamos a encontrar una zona que fácilmente se puede identificar en los operones procariotas. Y es la presencia de una secuencia de ADN que está corriente abajo del promotor, que se llama operador. Es decir, todos los operones van a tener una región que está corriente abajo del promotor y que se llama operador. ¿Qué es un operador?
El operador es una secuencia del ADN a la cual se va a unir la proteína que se encarga de regular la expresión de los genes. Es decir, al operador se va a unir la proteína que de alguna manera va a inducir la expresión de los genes o va a bloquear la expresión de los genes. ¿Qué sucede? Que así como tenemos el operón LAC, que lo vemos como la estructura génica, pues existe un regulador de esa estructura génica. Todos los genes tienen un regulador. En este caso, el regulador del operón LAC es el gen LAC-I. Esto es una letra I mayúscula. LAC-I. El LAC-I es un gen que cuando se expresa, lo que sintetiza es una proteína que hace función represora. Es decir, esa proteína bloquea la expresión de estos genes. Entonces, el regulador del operón LAC es el LAC-I, y a pesar de que aquí en este dibujo está pegado o cerca del operón LAC, en la realidad, este dibujo lo hice yo, y no había espacio para que yo pudiera colocar todo eso en la imagen. Me tocó colocarlo cercano al operón LAC, pero él realmente está muy, pero muy alejado del operón LAC, corriente arriba del operón LAC, pero alejado, bastante alejado. Por eso aquí prácticamente lo que estamos es cortando este gen, y ese gen LAC-I tiene su propio promotor y su propio terminador como cualquier gen. ¿Qué sucede? El promotor, o perdón, el gen LAC-I cuando se expresa, produce, o sea, como resultado de su expresión, ya en el proceso de traducción, se sintetiza o se da como resultado la producción de una proteína que se llama LAC-I, y esa proteína es represora. Represora indica que bloquea la expresión de los genes. Y en el caso del operón LAC, cuando se expresa cada uno de esos genes, va a originar 3 proteínas diferentes. Una enzima que se llama beta-galactosidasa, que es el LAC-Z, una enzima que se llama permeasa, que es la que está codificada en el gen LAC-Y, y una enzima que se llama transacetilasa, que corresponde a la información codificada en el gen LAC-A. ¿Hasta ahí tienen una pregunta? Déjenme tomar Profe, ¿eso es aquí. cuando se expresa LAC 1? No, LAC no es LAC-1, LAC-I. Es la letra I. LAC-I es el represor. El represor se llama así. El represor regula al operón. El operón LAC tiene 3 genes: LAC-Z, LAC-Y y LAC-A. Listo, gracias, Profe, profe. y la proteína LAC-I no tiene operador. No, no. Eso lo dije al principio, por eso hay cosas en donde yo hago unas entonaciones, o sea, hago un énfasis, y les dije algo. Todos los operones tienen una región operadora, o sea, tienen el operador. Todos los operones, como no todos los genes son operones, porque el operón es una estructura génica especial de las bacterias, los genes que no tienen estructura de operón no tienen operador, pero los operones sí. Los operones tienen la secuencia que denominamos operador. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ok, de nada. Continuemos. Vamos a ver ahora cómo funciona ese operón LAC. Primero les voy a, no lean nada, nada más miren los dibujos que les voy a ir mostrando con el mouse. Por favor, no lean nada todavía para que me puedan seguir la idea. Aquí, desde este cuadro de color amarillo hacia acá, es decir, corriente abajo, está el operón LAC. ¿Qué tiene el operón LAC? Un promotor, un terminador, y están los 3 genes. Ya sabemos que son LAC-Z, LAC-Y y LAC-A. Ahí están los genes.
entre el promotor y el primer gen, es decir, corriente abajo del promotor, está una secuencia en el ADN que se llama operador. Hasta ahí quiero que simplemente recordemos lo que acabamos de ver en la imagen anterior. Hasta ahí todo está claro. Esa es la estructura del operón LAC. Corriente arriba del operón LAC, es decir, hacia lejos, bastante lejos del operón LAC, encontramos un gen que es regulador del operón LAC. Ese gen, que es este que está aquí en un color como carne, tiene su propio promotor, su propio terminal, y ese gen, como cualquier gen, va a transcribirse, va a traducirse, etc. ¿Qué va a suceder? Este operón se llama inducible, el operón LAC, porque hay una molécula, yo lo dije hace un momento, que induce la expresión de los genes. ¿Cuál es esa molécula? La molécula que induce la expresión de los genes es la lactosa. Es decir, imagínense a la bacteria viviendo en un medio, o sea, está desarrollándose en un medio donde hay lactosa. Para ponérselos en un ejemplo claro, imagínense que la bacteria cayó en un vaso de leche que dejaron al descubierto durante cierto tiempo encima de una mesa. Se les olvidó taparlo, se les olvidó guardarlo en la nevera, y ahí quedó el vaso de leche y por casualidades y azar del destino, una bacteria cayó allí y era una bacteria que tiene el operón LAC. No todas tienen operón LAC. Una bacteria que tenía el operón LAC. Resultado de eso, como hay lactosa, porque la leche tiene lactosa, la lactosa de la leche, es decir, esa molécula, va a inducir en la bacteria la expresión del operón LAC. ¿Cómo ocurre el proceso? Vamos a mirarlo para que entiendan por qué se llama inducible. Resulta que lo que habitualmente ocurre es que ese gen regulador, es el LAC-I, se expresa, se transcribe, se produce un ARN mensajero. Ese ARN mensajero llega al ribosoma, en el ribosoma se lleva a cabo el proceso de traducción, es decir, se sintetiza una proteína. Esa proteína es la proteína LAC-I, o sea, el represor. Como es el represor de este operón, tiene afinidad por el operador. Es lo que él hace que cuando es expresado, es decir, cuando está presente en la bacteria, él se va a unir al operador. Y aquí lo vemos, al represor unido al operador. Cuando él se une al operador, ¿qué está haciendo? Está bloqueando el promotor. Es decir, la polimerasa, la ARN polimerasa, que debe reconocer, o sea, la subunidad sigma de la ARN polimerasa, que debe reconocer las zonas consenso del promotor, no va a poder unirse al promotor. Como no se une, la ARN polimerasa no se va a poder unir, y como no se une la ARN polimerasa, no va a haber expresión de los genes del operón. ¿Qué está haciendo el represor? Está bloqueando la expresión de los genes. Ahora, lo importante para entender la parte de que es un operón inducible es por qué el represor está haciendo eso. Se los explico desde el punto, para poderlo entender hay que explicarlo desde el punto de vista fisiológico. Esa bacteria de la que yo les hablé que cayó en el vaso de leche, ella no estaba en el vaso de leche. Esa bacteria estaba en el aire. Imagínense que era una habitación que tenía aire acondicionado y por el aire acondicionado y la humedad del aire acondicionado, ahí estaba viviendo la bacteria. Pero es que en los filtros del aire acondicionado ni en el aire acondicionado hay leche. ¿Para qué la bacteria va a expresar el operón lactosa que le ayuda? O sea, las enzimas del operón lactosa le ayudan a la bacteria a utilizar la lactosa, es decir, a utilizarla como fuente de energía. Pero es que si no hay lactosa, ¿yo para qué voy a expresar las proteínas que me van a permitir degradar la lactosa? Pues no las necesito porque no hay lactosa. Entonces, cuando no hay lactosa, el represor se une al operador y bloquea la expresión de los genes, porque no hay lactosa. ¿Para qué expresar unos genes que no se van a necesitar? ¿Qué va a suceder entonces? ¿Por qué se llama inducible? Porque da la casualidad que ese día
ustedes dejaron el vaso ahí, encendieron el aire acondicionado, empezó a fluir el aire frío dentro de la habitación y la bacteria salió en el aire y cayó dentro del vaso de leche. Ahora la bacteria está rodeada de lactosa, muchísima lactosa, y ella necesita aprovechar esa lactosa como nutriente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues ocurre igual que el anterior. El gen se va a expresar, se va a producir el represor, y ese represor que se produce se va a unir, va a intentar unirse al operador. Pero ¿qué sucede? Como hay lactosa presente, la lactosa es un disacárido, el represor tiene una alta afinidad por la lactosa, y el resultado es que el represor se une con la lactosa, pero cuando se une a la lactosa, cambia su conformación tridimensional. Dicho de otra manera, la forma que tiene ahora el represor, la estructura tridimensional que tiene, no le permite unirse al operador. Entonces, él se une con la lactosa, no se puede unir al operador, y como no se puede unir al operador, queda libre el promotor. Para que la ARN polimerasa se suba sobre el promotor. Ya sabemos que lo hace la subunidad sigma, se ensambla todo el complejo y comienza el proceso de síntesis del ARN mensajero, policistrónico, que va a tener la información de los 3 genes, y luego de que se produzca ese ARN mensajero, apenas produciendo inmediatamente los ribosomas comienzan a, digamos que a encapsular ese ARN mensajero para que allí se lleve a cabo la síntesis de la proteína, trayendo como resultado la síntesis de las 3 proteínas necesarias para que la bacteria haga uso de la lactosa que está en el medio. ¿Cuáles son esas enzimas? Beta-galactosidasa. ¿Qué hace la beta-galactosidasa? Como esto es un disacárido, la beta-galactosidasa permite el rompimiento de este enlace para volver a la lactosa un monosacárido y poder introducir esa lactosa al interior de la bacteria. ¿Quién va a ayudar a la bacteria a introducir esos monosacáridos al interior? La permeasa. La única enzima que hasta el día de hoy no se entiende que hace parte del operón es la transacetilasa, porque no interviene en ninguno de los procesos relacionados con la utilización o la asimilación de. Entonces, también se sintetiza la transacetilasa, pero no funciona en el proceso. Eso está claro, eso que les acabo de decir está claro. ¿O tienen alguna pregunta? O sea que el operón lo que funciona cuando se expresa es para digerir la lactosa. O sea, para que la bacteria digiera la lactosa. ¿Sería así? Claro, solamente cuando hay lactosa. Si no hay lactosa, va a ocurrir la primera parte de este proceso. Se va a bloquear la expresión porque no hay lactosa. ¿Para qué yo voy a expresar unos genes? Y cuando digo para qué la bacteria va a expresar esos genes es porque en el proceso de sintetizar las proteínas, es decir, la expresión génica es un gasto enorme de energía para la bacteria. Entonces, ¿para qué la bacteria va a hacer ese gasto inmenso de energía produciendo unas proteínas que no le van a servir de nada? ¿Por qué? Porque no hay lactosa en el medio. Ella solamente las va a producir cuando realmente haya lactosa en el medio. Si hay lactosa, entonces ella comienza a producir las enzimas porque le van a permitir utilizar la lactosa. ¿Está claro? Por eso se llama inducible. La lactosa induce la expresión de ese operón. Ah, y ¿Está ahí es cuando claro? se corta la leche. Ujú. ¿Está claro? Sí. Ok. Pasemos al segundo tipo de operón. Ya no estamos hablando de un operón inducible, sino represible, es decir, de bloqueo. Se va a bloquear la expresión de él. Y el ejemplo para este tipo de operón, para este tipo de regulación, utilizamos al operón triptófano. El operón triptófano es un operón mucho más grande que el operón LAC. Aquí está representado de esta manera solo por una razón. La razón es espacio para hacer el dibujo. Realmente él tiene 5 enzimas, es decir, hay 5 genes regulados por el mismo promotor y el mismo terminador. Todos los genes del operón triptófano
producen enzimas, es decir, cuando se expresan, se sintetizan enzimas que participan en la ruta metabólica para la síntesis de triptófano. Lo voy a decir de una manera más corta y más sencilla. Todos esos genes que están allí son necesarios para que la bacteria pueda sintetizar triptófano. El triptófano es un aminoácido que es necesario para las proteínas, porque hay proteínas, muchísimas, que tienen triptófano y las bacterias producen triptófano. Tanto así, por eso nuestras bacterias del tracto gastrointestinal, lo que nosotros llamamos flora intestinal, nosotros, ¿por qué siempre decimos que la flora intestinal es buena para nuestro organismo? Porque nosotros los humanos no producimos triptófano. Y las bacterias intestinales producen triptófano. ¿Y qué hacen ellas? Que cuando tienen tanto triptófano, lo expulsan. Es decir, queda en el intestino y nosotros lo podemos absorber y utilizar. Porque el triptófano es un aminoácido esencial. Nosotros no lo producimos. Los humanos no tenemos esa ruta metabólica. Nosotros no podemos producir triptófano. Todo el triptófano que nosotros tenemos en el organismo viene de bacterias, sobre todo de bacterias intestinales o de la alimentación. Es decir, de los productos alimenticios que son degradados durante la digestión, allí se produce triptófano. Pero nosotros no tenemos ninguna célula que tenga genes que me permitan a mí producir o sintetizar triptófano. Entonces utilizamos la ventaja que tienen las bacterias y lo pueden producir. Volviendo entonces a esto, pues por supuesto que el operón triptófano tiene un regulador. Ese regulador no está tan lejos como está el regulador del operón LAC, pero también está distante, o sea, no está pegado al operón triptófano, está un poquito alejado, corriente arriba del promotor. Él es un gen que tiene su propio promotor y su propio terminador. Cuando se expresa, es decir, cuando se da el proceso de transcripción y cuando se da el proceso de traducción, se produce una proteína que nosotros conocemos con el nombre de represor. Ese va a ser el represor triptófano. Y decimos que está inactivo porque la estructura tridimensional que tiene ese represor, es decir, cuando yo lo veo en el espacio, la forma, la morfología de esa molécula no hace posible de que se pueda unir al operador. Entonces, como no se puede unir al operador, está como un represor inactivo. ¿Qué pasa si el represor, es decir, la proteína reguladora o el regulador, si lo quieren llamar de esa manera, no se puede unir al operador? ¿Qué es lo que sucede? Como no bloquea la expresión, la ARN polimerasa se sube en el promotor y comienza la expresión de los genes. Es decir, se va a producir un ARN mensajero policistrónico que va a originar todas las enzimas que participan en la síntesis de triptófano. Se los pongo ahora desde el punto de vista fisiológico. La bacteria está en un medio en donde no hay triptófano disponible, pero ella necesita triptófano para proteínas. ¿Qué hace ella? Sintetiza su propio triptófano. Es lo que está ocurriendo aquí. Pero imagínense que estamos hablando de esas bacterias intestinales. Ellas están ahí en el intestino, no hay triptófano en el medio, ellas necesitan el triptófano, entonces ellas solas producen triptófano. Pero ¿qué sucede? Que llegó esa persona, se fue a un asado argentino, y digo argentino porque es donde comen más carne, y comieron, o se fueron a Rodicio, y comieron carne de todos los tipos habidos y por haber, y el resultado es que ahora tienen a nivel intestinal una cantidad enorme de triptófano. Es decir, ahora las bacterias intestinales tienen un montón de triptófano a su alrededor. ¿Qué hacen esas bacterias? Es el segundo paso que les voy a mostrar aquí. O por supuesto que esos ejemplos que yo les pongo son analogías para que puedan entender el proceso como de una forma un poco más sencilla. No estoy diciendo que ocurra de esa manera exactamente, pero es para que entiendan cómo las bacterias fisiológicamente actúan y cómo los genes responden a estímulos fisiológicos. Resulta que hay muchísimo triptófano en el medio. Vuelvo y repito, esa persona fue a Rodicio, es una persona que come bastante bien,
Cuando digo bastante bien, es que come bastante y comió de todas las carnes que le di. Ahora mismo tiene una cantidad puede hacer la síntesis de los genes, es decir, Profe, disculpe, Profe, ¿de qué está hablando? Es que no se dejó de se escuchar salió la por... sesión. no entendí lo que me dijeron. Se salió la se sesión, salió. profe. No sé, pero no les entendí lo que dijeron. Vuelvo, No me o sea, escucho. las voces de ustedes no se las entiendo, no entiendo lo que me dicen. ¿Se salió de dónde? Profe, o Profe, sea, hace su rato. internet falló, entonces, o sea, la sacó de la sesión Blackboard. Entonces no pudimos escuchar como los últimos 2 minutos que usted estaba hablando. O sea, ustedes ahora mismo no me están viendo a mí, mi pantalla. Ahora Ya sí, estamos bien. pero hace como 2 minutos, o sea, o sea, falló la sesión. No pudimos ver nada. Y que no vieron. O sea, estábamos viendo esa misma diapositiva, sino que no escuchamos lo que estaba explicando. Entonces, a ver si puede volver a explicar. Estaba diciendo lo del asado y de una persona que comía bastante. Ok. Yo lo que dije era que la bacteria que tiene el operón triptófano, sí, no hay en la parte externa, o sea, fuera de la bacteria, en el medio en el que está creciendo la bacteria, si no hay triptófano, el represor o el regulador del operón triptófano, por la conformación tridimensional, no se puede unir al operador. Como no se puede unir al operador, pues simplemente la polimerasa, o sea, la ARN polimerasa, se une al promotor y puede expresar los genes. Al expresar los genes se va a obtener un ARN mensajero policistrónico que tiene la información para la síntesis de las proteínas que se van a necesitar en la ruta metabólica para sintetizar triptófano. Eso es lo que va a ocurrir cuando la bacteria está en un medio que no hay triptófano. Yo estoy poniendo el ejemplo de una persona que desafortunadamente por cuestiones laborales, y no es una excusa, no ha comido durante todo el día. Resulta que tenía que entregar algo y se puso a trabajar desde temprano y no ha comido, no desayunó, no almorzó, no cenó, en el estómago no hay absolutamente nada. Como no hay nada, no se ha degradado ninguna proteína, en el intestino tampoco vamos a tener aminoácidos disponibles. La bacteria no encuentra triptófano por ningún lado. ¿Qué va a hacer la bacteria? Pues ella tiene la forma de sintetizar ese triptófano. Entonces, el regulador no se va a poder unir al operador y el promotor va a permitir que la ARN polimerasa se una a él y se va a dar la expresión de los genes. Es decir, la bacteria internamente, o sea, dentro de la bacteria, ella se va a encargar de producir su propio triptófano. Resulta que esa persona estuvo trabajando desde temprano en la mañana, desde las 6 de la mañana estuvo trabajando y no había comido nada, pero alguien lo llama a esa persona y le dice, o la llama, y le dice, te invito a Rodizio. Y esa persona dice, yo estoy cansado de trabajar, me voy para Rodizio. Y se va para Rodizio, porque lo invitaron a Rodizio.
Y en rodicio lo que le dan a la persona es carne de todos los tipos habidos y por haber. Esa persona llegue y come, porque come bastante bien, come un montón de carne. Es decir, su organismo comienza a hacer la digestión y produce aminoácidos. Es decir, ahora esas bacterias tienen allí muchísimo triptófano disponible. ¿Qué va a suceder cuando hay triptófano disponible? El regulador, es decir, el represor, tiene alta afinidad por el triptófano, entonces se une al triptófano, pero cuando se une al triptófano, se cambia la estructura tridimensional del represor, cambia la forma del represor. Y de esta forma, el represor sí puede unirse al operador. Entonces, ¿qué sucede? Que se arma aquí un complejo en donde el represor está unido al tófano, se une al operador y bloquea al promotor para que la polimerasa, es decir, la ARN polimerasa, no se pueda unir al promotor, y como no se une al promotor, no se van a expresar los genes. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque es que afuera ya hay triptófano. Entonces la bacteria no gasta tanta energía haciendo el metabolismo para la síntesis de triptófano si ese triptófano ya está disponible. Entonces bloquea la expresión de los genes para la síntesis de triptófano. ¿Cuándo? Cuando hay triptófano disponible. No sé si entienden la diferencia entre el operón represible y el inducible. En el caso del operón LAC, la presencia de lactosa bloquea el operón, bloquea al regulador y se da la expresión de los genes. Aquí, cuando hay triptófano, se bloquea la expresión de los genes. En el operón LAC se induce la expresión de los genes, en el operón triptófano se bloquea la expresión de los genes. Por eso es que este es un operón represible y el operón LAC es un operón inducible. ¿Eso está claro? Déjenme que voy a tomar líquido, pero los escucho. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Continuamos entonces. Eso es lo que vamos a ver. Esos dos modelos son los únicos que vamos a ver para replicación procariota. Hay múltiples modelos porque va a depender del tipo de gen, del tipo de bacteria, etcétera. Pero lo que queremos ver es de una manera muy clara el operón, cómo es regulado, o sea, la forma más sencilla de regulación. Pero ahora vamos a pasar a la regulación de la transcripción, pero en eucariotas, que es sumamente compleja. La vamos a estudiar nada más conociendo los elementos del genoma que intervienen en esa regulación de la expresión génica. Y aquí, esta es una imagen general y por eso siempre la presento. Por aquí hay una representación de lo que ocurre a nivel del genoma. Entonces, ¿qué estamos observando? Aquí hay unas líneas negras que ustedes ven alrededor de estas esferas. Las esferas están representando los nucleosomas. Y las líneas negras, pues por supuesto es el ADN, está enrollado alrededor de las histonas. Aquí lo que están mostrando es que en eucariotas, pues en el promotor está la región TATA. Fíjense que esto es lo que aparece aquí como un huevito, representado de esa manera, como un óvalo, es la ARN polimerasa 2, la que se encarga de la síntesis de los ARN heteronucleares. Y fíjense toda la cantidad de factores de transcripción que se unen al promotor para que la ARN polimerasa 2 reconozca dónde está el promotor. Y luego se va a hacer la síntesis del ARN. Todo esto es ADN. Y luego, cuando la polimerasa 2 se sube sobre el promotor, se desplaza y corriente abajo comienza la síntesis del ARN. ¿Qué es lo importante aquí? Que regulan el proceso de transcripción, proteínas, todas estas son proteínas. Todo esto es proteínas, factores de transcripción.
pero al mismo tiempo, y por eso traigo esta imagen, es el hecho de que esto funciona para cualquier ruta metabólica, y por eso aquí lo dice. Usted seleccione, o sea, este va a ser el proceso sin importar qué ruta, o sea, correspondiente a una traducción de señales es la que se está utilizando. Es decir, va a haber moléculas que van a actuar como activadores, van a inducir la expresión de genes. Esos activadores van a encontrar en el ADN un sitio al que se van a poder unir. Sabemos también que existe a nivel del ADN eucariota, que vamos a encontrar coactivadores, o sea, inductores del proceso, moléculas que se van a unir a él y van a inducir la expresión de los genes, o represores, es decir, moléculas que se van a unir y van a bloquear la expresión de genes. Entonces, esto que está aquí es una representación general del proceso de regulación de la expresión génica. Tengo que aclarar que son modelos que nos permiten a nosotros de alguna manera comprender cómo se regula la expresión génica. Lo más complejo, lo que hasta el día de hoy no está del todo claro, es cómo se regula la expresión génica en eucariotas. Por eso todavía tenemos enfermedades como el cáncer, porque no sabemos cómo se regula la expresión génica. O sea, conocemos en algún tipo de célula, y no por completo, sino parcialmente, cómo se regula esa expresión génica, pero no lo sabemos para todos los tejidos ni para todos los tipos de células. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tenemos son modelos, o sea, las personas que están trabajando en ese tipo de tejido, lo que hacen es que diseñan unos modelos que les permiten a ellos de alguna manera explicar cómo se regula la expresión génica. Viendo esta imagen, que como les dije es algo general, ahora sí vamos a ver algo que es muy particular. Entonces vamos a ver los elementos que tiene el genoma eucariota y que utiliza para regular la expresión de los genes. Vamos a ver la imagen de la parte superior. Ya conocen lo que significa la flecha. Aquí está la zona promotora y tenemos secuencias que están corriendo arriba del promotor. Hay secuencias, esto es una secuencia que se llama UAS, es una secuencia activadora, es decir, de regulation. O sea, lo que va a hacer es inducir, o inductora también se podría llamar, una secuencia que se encuentra corriente arriba del promotor y que las proteínas que se unan a ella van a inducir la expresión de los genes. Pero también podemos encontrar corriente arriba del promotor una secuencia que funciona como silenciador, se llaman silenciadores, que funcionen como silenciadores. ¿Y qué son esos silenciadores? Son secuencias de ADN a las que se van a unir proteínas que van a bloquear la expresión de los genes. Entonces esa es la forma más sencilla de reconocer los elementos que pueden regular la expresión génica. Entonces tenemos una región que debe inducir la expresión de los genes, que es la región UAS, que es una secuencia activadora que se encuentra corriente arriba del gen, y otra secuencia que se llama silenciador. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Ok. Nos vamos a la imagen inferior. Aquí ya vamos a conocer otro tipo de regulador de la expresión génica. En este caso, nosotros estamos observando, vuelvo nuevamente, aquí está la secuencia, y vamos a hablar de un elemento importante de la expresión génica. Y ese elemento se llama enhancer. En español, la traducción de enhancer, potenciador. A mí me gusta mucho más utilizar la palabra enhancer, no porque sea una palabra inglesa, sino porque la palabra potenciador en español a veces no tiene el sentido real o clásico que debe tener la palabra enhancer. ¿Escucho? ¿Qué me quieren preguntar? Profe, dicen en el chat que se está entrecortando.
¿Ahora sí me escuchan bien? Yo sí. Ok. Ok. Entonces, esos enhancers son secuencias en el ADN que lo que hacen es, la palabra correcta es acelerar. Por eso es que utilizan la palabra potenciador en español. Realmente el enhancer lo que hace es que acelera la expresión del gen, hace posible de que se exprese esa información. Y les quiero mostrar aquí que los enhancers pueden estar, o el enhancer puede estar en diferentes regiones del genoma y regular al gen. Fíjense que la mayoría de los elementos que regulan la expresión génica los encontramos corriente arriba. Casi siempre decimos está corriente arriba del promotor. ¿Quién es el que está regulando? Está corriente arriba. Y el enhancer no. El enhancer podemos encontrar enhancers que están corriente arriba del promotor, pero también tenemos enhancers que están corriente abajo del promotor. Es decir, en el extremo del gen, en esa región, podemos encontrar secuencias a las que se unen proteínas que también van a regular la expresión de los genes. Entonces, así como tenemos regiones potenciadoras que están corriente arriba y corriente abajo del gen, vamos a encontrar enhancers que están bien, pero bien alejadas del gen, enhancers digitales. Y eso lo traigo a colación por una razón. Se ha establecido, en la siguiente imagen lo van a poder entender mucho mejor. En los eucariotas, debido al tamaño del genoma, una manera óptima de poder regular la expresión de los genes es formando estructuras en forma de lazo, es decir, arman un bucle. Porque al armar el bucle, lo que está ocurriendo es que se está aislando la región que se está regulando. ¿Quiénes sirven para armar ese bucle? Los enhancers. Entonces, tenemos los enhancers que son potenciadores, ya conocemos los silenciadores, todos esos son secuencias de ADN sobre las cuales se van a unir las proteínas que hacen el efecto, o sea, las que van a regular. Y tenemos unos elementos de respuesta que también regulan la expresión de los genes y que habitualmente los vamos a encontrar corriente arriba del promotor. En esta imagen es la imagen que de alguna manera me gusta muchísimo porque muestra lo que yo les acabo de decir. Primero les dice cuáles son los elementos que no hacen parte del genoma, es decir, que no son ADN y que regulan la expresión génica. Entonces tenemos los activadores. Los activadores son los mismos inductores de los que hablamos en procariotas. Los activadores inducen la expresión de los genes. Represores que bloquean la expresión de los genes. Tenemos coactivadores o cofactores que se unen a las proteínas para regular la expresión de los genes, factores de transcripción. Estos elementos son los que vamos a encontrar en el ADN eucariota regulando su expresión. Entonces, los que están representados, yo cuando veo esta figura digo que parecen un pulpo, están representados aquí por estas estructuras de color rojo. Esos activadores, como lo que ellos hacen, inducir la expresión, ¿con quién se van a unir? Con los enhancers. Los activadores se unen a las secuencias enhancer, induciendo la expresión del gen. Los represores, ¿a quién se unen? A las secuencias denominadas silenciadores. Y lo que hacen es bloquear la expresión de los genes. Los coactivadores o cofactores se unen a los activadores o se unen a los represores para de esa manera regular la expresión génica. Y por supuesto, los factores de transcripción van a unirse a la región promotora y van a regular para ARN polimerasa. Y de esta imagen, lo más interesante, que es lo que quería que vieran,
es que una forma óptima de poder regular la expresión de genes en ADN que son grandes, como los eucariotas, es aislando la región que se está regulando. Entonces se forman estos bucles o lazos durante el proceso de regulación de la expresión génica para que de esta manera se pueda regular solamente la expresión de un gen específico y no de varios genes. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ok, continúo entonces con el siguiente tema, también son apenas 2 diapositivas, vamos a adelantarlas. Es la transcripción reversa. Esto ya ustedes conocen, han oído hablar del VIH. Este es el VIH. Claramente ven las proteínas que están en la superficie del virus, tiene una membrana, por eso se fusiona con la célula que va a infectar, tiene una cápside, esa cápside es de tipo proteico, y la característica que tiene el VIH es que tiene como material genético ARN, que son estas moléculas que ustedes están viendo. Su genoma es de ARN y ya viene con una sensibilidad transcriptasa reversa, que hace revertir de ARN sintetizar. Eso es lo que hace la transcriptasa reversa. Aquí está una imagen sacada de Wikipedia, pero es una imagen real de lo que es la transcriptasa reversa. La transcriptasa reversa tiene 3 funciones. Función como nucleasa, es decir, degrada un ácido nucleico. Las nucleasas degradan ácidos nucleicos. Polimerasa, sintetiza ADN teniendo como molde ARN y tiene la función de polimerasa, pero de transcriptasa reversa. O sea, realmente lo que sintetiza es ADN teniendo como molde ADN, y eso es lo que hace posible de que esta sola enzima pueda encargarse de tomar el ARN viral y convertir, que es de una sola hebra, convertirlo en ADN de una sola hebra, luego sintetizar otro ADN complementario a ese ADN inicial, o sea, es decir, volverlo de doble hebra y luego integrarlo, porque también tiene integrasa. Si ustedes ven, ese virus ya viene con 2 enzimas, la transcriptasa reversa y la integrasa. Vamos a ver cómo ocurre. Es lo primero que hace. Como el genoma del virus es de ARN, entonces él utiliza la función que hace la subunidad ARN dependiente ADN polimerasa, es decir, sintetiza ADN complementario a una molécula de ARN. Luego de que ha sintetizado ADN complementario a un ARN, realmente lo que tenemos es un híbrido. O sea, una hebra es ARN y la otra hebra es ADN. Entonces, inmediatamente se activa la segunda función de la enzima. Esa función la de la nucleasa. ¿Qué hace la nucleasa? Es una función realmente de ribonucleasa. Degrada el ARN y solamente deja la molécula de ADN recién sintetizado. Y entonces, inmediatamente se activa la tercera subunidad de esa enzima, que es una ADN dependiente, ADN polimerasa. Es decir, utiliza ese ADN como molde para sintetizar una molécula de ADN complementario, es decir, vuelve al ADN de doble hebra. Y luego que ha convertido ese ARN inicial de una sola hebra en ADN de doble hebra, la integrasa participa en el proceso de insertar esa molécula de ADN, que ahora tiene toda la información viral, dentro del genoma de la célula hospedera. Eso es lo que hace la transcriptasa reversa. Es el último tema que vamos a ver hoy. Ya nada más nos quedan 2 diapositivas por ver. Las vemos mañana. El resto de información son unas cuantas diapositivas que yo les puse con texto para que ustedes lean al resto, pero realmente de la clase nada más nos quedaría por ver desde la información complementaria esta diapositiva.
O sea, vamos a ver esta diapositiva que son los ARN pequeños, vamos a verlos cómo se forman. El resto es información para que ustedes lean. Ahí está. Yo incluso escribí allí texto. Esto es sacado de artículos para que ustedes tengan información de primera mano. Preguntas, si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Lo que pasa es que yo busqué, o sea, no sé qué tan cierto sea, pero yo busqué lo de la transetilasa en internet Ajá. y hablan, por ejemplo, o sea, no sé, yo no sé, solamente dice que pueden, o sea, como por ejemplo que la permiasa, ella lo que hace es como traer, o sea, ella hace como el intercambio, entonces ella detoxifica algunos productos, o sea, no sé si ella, entonces, no sé, te digo que sería. Transacetilasa, su nombre indica la función. Hace la adición de grupos acetilo, transfiere grupos acetilo. Cuando la osa se degrada, no necesita que se le agregue absolutamente nada. Nosotros no necesitamos que los azúcares tengan moléculas adicionales. Cuando digo nosotros, estoy hablando de los seres vivos, para poderlos degradar. Ya se ha establecido que la transacetilasa no tiene función en el operón losa. Incluso no hay explicación evolutiva para, de alguna manera, pensar por qué la transacetilasa hace parte de ese complejo. Lo puedes buscar en artículos. No hay información para eso. Lo digo yo que trabajo en regulación de la expresión génica. Pero lo puedes buscar. Hay muchos textos sobre eso y vas a encontrar que es una enzima que se produce allí, pero en el operón lactosa, pero no tiene función ahí, o sea, en el proceso de asimilación de lactosa. Que la transacetilasa funcione en otro proceso. Oh, sí. Yo te puedo decir, en casos, por ejemplo, la síntesis de ácidos grasos, tú necesitas transacetilasa. Probablemente esa transacetilasa se usa en el proceso, pero para la asimilación de la lactosa, es decir, de alguna manera ese verbo no está bien usado, pero lo voy a usar como para hacerlo más, para que la bacteria pueda ingerir, pueda introducir a su interior. No necesitas transacetilasa para nada. No se necesita. Como yo tengo clase inmediatamente con otro grupo, no de nada, cuando tengo clase inmediatamente con el otro grupo, los digo, por favor no olvide de enviarme la información de lo que decidan la clase para mañana. Una sola, no vamos a ver más, sino una sola hora de clase para traducción y terminamos todo el tema. Que tengan excelente tarde y no olviden que yo les envié la información para acceder a los textos que están en línea. Así que hagan uso de ello. Muchas gracias, profe, que esté bien. No a ustedes, chicos. Estén muy bien. Hasta luego.